Bien amigos, ¿cómo están? Aquí continuando con el análisis de la resolución viceministerial 094 del año 2020 que trata de la evaluación del desarrollo de competencia de nuestros estudiantes. Hoy día, en este video que es el número 4, vamos a tratar sobre el registro y comunicación del desarrollo de las competencias. A ver qué nos dice la norma con respecto a esto. Primero va a tratar sobre los documentos para registrar y comunicar el desarrollo de las competencias. Veamos cuáles son estos documentos. Primero tenemos en la letra A el registro auxiliar de evaluación de los aprendizajes, que todos los conocemos. Y aquí este documento nos dice que es el instrumento que usan todos los docentes para registrar los avances, logros y dificultades que se observa indudablemente en el progreso de las competencias en nuestros estudiantes durante y al final del proceso de aprendizaje. Ya sabemos que la evaluación es permanente y mientras se desarrolla el proceso de aprendizaje, indudablemente vamos a hacer uso de este instrumento que es el registro auxiliar para registrar los logros y las dificultades que tienen nuestros estudiantes. Para el uso de este instrumento hay que considerar, dice lo siguiente. Primero, nos dice que debemos diferenciar que evaluar no es lo mismo que calificar. Veamos primero qué es evaluar. Yo creo que todos conocemos, hemos hablado sobre la evaluación formativa. Evaluar es un proceso complejo que se aplica en forma permanente durante todo el proceso de aprendizaje. Y por lo tanto, es identificar, ya hemos visto, los logros, es identificar las dificultades, ¿no? Es identificar también la efectividad de los procesos. ¿Para qué? Para que con esa información podamos hacer la retroalimentación. Eso es evaluar. Ahora veamos qué es calificar. Calificar vamos a tener de que es prácticamente ponerle una valoración a nuestra evaluación de un determinado tiempo o de un determinado producto. En otras palabras, es ponerle una nota, ¿no? Eso es calificar. Indudablemente, por ejemplo, las letras que se ponen AD, A, B, C, es una forma de calificar el final de una evaluación, darle un valor a algo que hemos evaluado. En consecuencia, nos dice esta norma, el registro auxiliar que tenemos no debe priorizar la calificación, más bien se debe privilegiar la evaluación sobre la calificación. De esta manera, nuestro registro auxiliar debe preferir pues las conclusiones, ¿no? Que es el resultado de la observación de los procesos de aprendizaje que al final de cuentas van a ser insumos. ¿Para qué? Para dar el andamiaje y la retroalimentación. ¿Y qué es andamiaje? Entendamos que andamiaje es el soporte que le va a dar el maestro al estudiante para superar sus dificultades. Y la retroalimentación, habíamos dicho, es ayudar al estudiante que se dé cuenta tanto de sus fortalezas, de sus debilidades, de sus dificultades y también que encuentre la solución a esas dificultades que ha detectado. Eso es retroalimentar. Entonces nos dice que este registro no debe considerar multitud de calificaciones, que al final de cuentas estas calificaciones tienen aspectos muy parciales, ¿no? Y no representan una información significativa como es las conclusiones descriptivas, ¿no? Y por lo tanto tampoco aportan para el desarrollo de la autonomía de aprendizaje por parte de nuestros estudiantes. Entonces claramente nos dicen
tenemos que preferir las conclusiones descriptivas. Por lo tanto, nuestro registro tendrá las conclusiones, ¿no? Registro de conclusiones para poder tomar decisiones. En el número 2 nos dice que la información que se obtiene de este registro auxiliar se usará para brindar retroalimentación, que es el trabajo principal nuestro, ¿no? Brindar retroalimentación. Además, va a servir para informar a las familias. Entonces, informamos a las familias. Indudablemente, te visito un padre de familia, lo primero que le vamos a mostrar seguramente va a ser el registro auxiliar, donde se le evidencie el progreso que va teniendo en el desarrollo de las competencias su menor hijo. Asimismo, nos dice que el registro auxiliar va a servir para establecer conclusiones descriptivas. Recordemos que la guía de evaluación formativa, ahí se establece cómo se elaboran las conclusiones descriptivas. Para elaborar las conclusiones descriptivas nos dice la guía que después de desarrollar una sesión de aprendizaje en nuestra aula, al término de nuestra jornada laboral, el docente se debe quedar a redactar el registro de observación, un instrumento, ¿no? Registrar lo que ha observado durante el día con respecto al desarrollo de la competencia. Esto se debe hacer diario y eligiendo cada vez a 3 estudiantes, a 2 estudiantes, por cada día y por cada competencia. Así dice la guía de evaluación formativa. Y luego de estos registros de observación, finalmente se debe elaborar las conclusiones descriptivas al final del periodo. Entonces, si este registro nos va a ayudar a establecer conclusiones descriptivas, debe contener entonces registros de observación, ¿no? Eso da a entender. Y también este registro de observación nos va a ayudar a determinar los niveles de logro, indudablemente, al finalizar indudablemente el bimestre o el trimestre. Veamos qué nos dice en el 3. Nos dice que la información es fuente para la elaboración del informe de progreso. Entonces, en base a nuestro registro auxiliar, vamos a elaborar el informe de progresos de las competencias y además nos va a servir también para elaborar el acta final de evaluación. Veamos qué nos dice en la B. Nos habla sobre el informe de progreso de las competencias. ¿En qué consiste? Nos dice que es el documento mediante el cual, ¿no?, se comunican los niveles de logro alcanzados por el estudiante. Entonces, los niveles de logros, recuérdense, son las calificaciones que se le da al finalizar un bimestre, un trimestre o un semestre, ¿no es cierto? Para la elaboración de este informe hay que considerar lo siguiente, nos dice. Primero, el informe del progreso se elabora en base a la evaluación de los avances de logros, ¿no es cierto? Las dificultades evidenciadas en el progreso de la competencia de los estudiantes, consignándose en los instrumentos usados en la evaluación del aprendizaje. Segundo, que este informe tiene que ser entregado a los padres de familia y también a los estudiantes en el caso de los de educación básica alternativa, ¿no?, porque ya son mayores de edad. ¿Para qué? Para que puedan ellos reflexionar sobre los avances, sobre las dificultades que tienen nuestros estudiantes. Asimismo, en base a estas reflexiones se recomienda que deben llegarse a compromisos para que los padres de familia apoyen en el aprendizaje de sus hijos. Ahora más que nunca que estamos en la educación a distancia, se necesita ese compromiso de que el padre de familia apoye en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Asimismo, nos dice que esta entrega del informe se debe realizar mediante una reunión, ¿no?, en un espacio de diálogo donde el tutor seguramente va a conversar con los padres de familia y hacer estas reflexiones y llegar a acuerdos. En el número 3 nos dice que los formatos de informes de progreso de competencias pueden ser generados a partir de los formatos presentados en los anexos de esta norma. Y vemos que esos formatos son los que van a estar en el CIAGIE. Entonces, como siempre, ¿no?, el profesor alimenta las
calificaciones finales y las conclusiones descriptivas al CIAGIE, y estas va a generar este informe de progresos de competencias. Pero aquí la norma también nos da algo novedoso, que cada institución educativa puede diseñar este informe de progresos de acuerdo a sus necesidades y a sus características. Veamos qué dice en el número 4. Nos dice que en el ciclo 1, nivel de educación inicial, es decir, los niños menores de 3 años de educación básica regular y de educación básica especial, ¿no es cierto?, el informe de progresos de las competencias solo van a contener las conclusiones descriptivas. Ya creo que sabemos eso, ¿no? No se les va a poner el nivel de logro, es decir, no se les pone las calificaciones A, D, A, B, C. Y asimismo se dice que se debe entregar este informe mediante una entrevista al padre de familia para que se dialogue sobre los avances, las dificultades, y se debe brindar las recomendaciones para siempre apoyar al estudiante en el progreso, en la mejora de aprendizajes. Veamos en el número 5, nos dice lo anterior, es decir, también surte para los estudiantes que estudian en el PRITE. También son niños menores de 3 años que tienen alguna discapacidad, ¿no? Entonces, para ellos también solamente se registrará, ¿no?, las conclusiones descriptivas. Y además nos dice que en el caso de que un estudiante estudie en el PRITE, además esté asistiendo a un colegio de educación básica regular, es decir, es un estudiante inclusivo, es su derecho. Entonces puede asistir al PRITE y también a la institución educativa educación básica regular. Entonces, en ese caso, el PRITE es el que debe enviar el informe al colegio para que el colegio elabore indudablemente su informe en forma oportuna y haga llegar este informe de progresos a los padres de familia, y igual forma tenga que entregar al padre de familia. En el caso que solamente asiste al PRITE, el PRITE es el que elabora el informe de progresos de las competencias. Y de igual forma nos dice aquí, tiene que entregarse en una reunión, comunicándose con la familia, siempre para ver las recomendaciones a fin de que pueda apoyar, ¿no es cierto?, en mejora de los estudiantes. Recordar que en este caso solamente se llevan las conclusiones descriptivas y no se pone el nivel de logro, es decir, las calificaciones A, D, A, B o C. Veamos en el número 6, ¿qué nos dice? En el segundo ciclo del nivel de educación inicial, es decir, niños menores de 6 años, ¿no?, de 3 a 5 años, ¿no?, están en educación básica regular o educación básica especial. Para ellos sí se tiene que colocar en el informe el nivel de logro alcanzado, es decir, se le debe poner la calificación en cada competencia si ha alcanzado A, D, A, B o C. Además, a los niños que han alcanzado el calificativo C, se le debe adjuntar las conclusiones descriptivas de forma obligatoria, solo a los que han calificado C, y a los que tienen A, D, A o B, si el profesor lo considera conveniente. Caso contrario, simplemente lo deja en blanco ese casillero. Y de igual forma debe entregarse mediante diálogo en una reunión del aula con el tutor de aula, ¿no? Y se le hace entrega y se brinda las recomendaciones y debe registrarse indudablemente, seguramente, los compromisos para mejorar el aprendizaje de sus niños. Vayamos en el número 7. ¿Qué nos dice? A partir del ciclo 3, es decir, toda la educación primaria, de educación básica regular, de educación básica especial, y además los ciclos de inicial, intermedio y avanzado de educación básica alternativa, en ese caso todos también se va a registrar el nivel de logro alcanzado, es decir, se pone la calificación A, D, A, B y C. Y igual forma se registra las conclusiones descriptivas solo a los que alcancen C en su evaluación. Y en los demás casos, si es que el profesor lo decide, es decir, a voluntad lo ve por conveniente, lo hace. Si no, lo deja en blanco. De igual forma, ¿no?, recomiendan siempre entregar en una reunión
de padres de familia, ¿no? En el número 8, ¿qué nos dice? En los casos de que los estudiantes, ¿no?, estén en situación de hospitalización o estén en tratamientos ambulatorios por salud, por periodos prolongados, en ese caso entonces el informe de progresos, aparte de tener los niveles de logro, debe obligatoriamente tener las conclusiones descriptivas. En este caso sí se tiene que obligatoriamente registrar las conclusiones descriptivas, tengan A, D, A, B en todos los casos. Veamos ahora en la C, ¿qué nos dice? Nos habla sobre el acta oficial de evaluación. Veamos qué dice aquí. Es el documento oficial que indudablemente que está bajo responsabilidad del director, ¿no?, la generación, y se genera desde el CIAGIE, como siempre, o sea, no ha variado. Y esto se genera indudablemente a partir de la información que ingresan los profesores, ¿no?, en cada institución educativa. Son los profesores que alimentan al CIAGIE con las calificaciones por periodo y asimismo las conclusiones descriptivas si es que corresponden. Las actas indudablemente van a consignar la información sobre los niveles de logro alcanzado, ¿no?, por cada estudiante y por cada competencia, ¿no es cierto? Ya creo que anteriormente hemos dicho que ya no va a haber calificación del área, solo queda calificaciones por cada competencia. Y en cada periodo lectivo, ¿no?, al final de cada bimestre o trimestre. Además nos dice que se debe tener en cuenta lo siguiente: no hay acta, no se emite acta para los niños menores de 3 años, ya sea educación básica regular, en EBE o en PRIT. En el número 2, que en las actas también debe consignarse la información sobre el adelanto o postergación de evaluación. Entonces, ya sabemos que a veces por salud o por viajes fortuitos, donde no puede quedarse el estudiante solo, entonces se hace adelanto de evaluación o postergación de evaluación. Eso tiene que registrarse en las actas. Asimismo, se debe registrar en las actas la ubicación de grado. Entonces, ¿a quiénes se hace ubicación de grado, mis queridos colegas? Cuando viene al colegio, estudiantes que no saben en qué grado están. Sí, se ha dado el caso de que hay muchos padres de familia que no saben en qué grado está su hijo, sabe que estudia, pero no sabe en qué grado está, especialmente en la parte rural. A mí me ha sucedido. Entonces, en ese caso tenemos que hacer ubicación de grado, ¿no? O también en los casos de que el estudiante ha dejado de estudiar 1 año, 2 años, es necesario pues hacerle ubicación de grado, que corresponde de acuerdo a su edad, se hace esta ubicación de grado. Entonces tiene que consignar en las actas si se ha realizado esta ubicación de grado. Además nos habla también que debe registrarse las evaluaciones de convalidación y revalidación. Convalidación es cuando vienen alumnos del extranjero, ¿no?, ya sean colombianos, venezolanos, traen su certificado oficial, entonces convalidamos de acuerdo al convenio de Andrés Bello la reciprocidad, ¿no?, de ese curso con el área que especifica en nuestro currículo nacional. Y las revalidaciones es cuando se tiene que solucionar el problema, cuando no hay cierta calificación en su certificado, no existe, digamos, una calificación que corresponda a una cierta área. Entonces se tiene que hacer la revalidación correspondiente para que el estudiante tenga todas las calificaciones en todas las competencias que representa nuestro currículo nacional. Subsanación es cuando nuestros estudiantes de quinto secundaria han dejado de estudiar con una área desaprobada, entonces tienen que subsanar si quieren la certificación de que han culminado educación secundaria. Y también se debe registrar los traslados, ¿no?, que se hacen durante el año de los estudiantes. Veamos el número 3, que nos dice: los resultados del acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica también se tiene que registrar en las actas. Entonces aquí nos dice acompañamiento al estudiante un nuevo término, y aquí nos aclara qué es la recuperación. Entonces, se refieren a la recuperación que hacen los estudiantes en el mes de febrero, entonces también se tiene que registrar en las actas, ¿no es cierto? Y aquí quiero detenerme para tocar de repente esta parte donde dice acompañamiento al estudiante. Muchos lo hemos leído, lo hemos escuchado, lo hablamos, pero muy pocos conocemos qué es realmente el acompañamiento al estudiante. El acompañamiento al estudiante es cuando el docente
¿no?, realiza acciones de tal manera que el mismo estudiante, ¿no?, encuentre, determine cuáles son sus dificultades. Y el mismo estudiante debe superar esas dificultades. Entonces, es el andamiaje que da el profesor para que el estudiante, con este andamiaje, con este soporte que le da el profesor, se dé cuenta y pueda superar sus dificultades. Y así va creciendo en el desarrollo de competencias. Entonces, eso es acompañar. Veamos qué nos dice el número 4. Nos dice que con respecto a las actas, ¿no?, excepcionalmente, ¿no?, a solicitud del director, ¿no es cierto?, o del coordinador del promedio, o sea, de la máxima autoridad de la institución, se puede realizar rectificaciones de las actas, pero solo para los casos debidamente justificados. Entonces, tiene que elaborarse un informe, qué ha pasado, dónde ha cometido error, bien detallado, y solicitar el director a la UGEL para que pueda autorizar la rectificación del error de las actas, ¿no es cierto?, el mismo que indudablemente va a quedar registrado en el SIAGIE. En el número 5 nos dice que estas actas finales, en la situación final, se debe consignar estas siglas, ¿no?, PRO, que significa promovido de grado porque ha cumplido los requisitos que dice esta norma, o también promovido por edad, como en el caso de inicial, ¿no?, que no pueden repetir de grado, ellos son promovidos de acuerdo a su edad. Y la sigla PER significa permanece en el grado, lo que nosotros siempre hemos conocido como repite en el grado, ¿no es cierto? Y RR, que significa requiere recuperación para los estudiantes que van a ir a recuperación, y ya sea al programa de recuperación el mes de febrero o a una evaluación de recuperación. Seguramente aquí en la norma también especifica en qué consiste todo estos procesos de recuperación. En el número 6 nos dice, debe constar la información referida a la exoneración de competencias asociadas a las áreas curriculares. En el caso, por ejemplo, educación religiosa y educación física, ¿no?, que sí tienen exoneración. Entonces, en esas competencias se debe hacer constar la exoneración. Asimismo, la postergación o adelanto de evaluaciones u otros, que debe estar siempre ratificando que eso debe constar en las actas de evaluación. Veamos el 5.12.2, nos habla sobre el registro en el SIAGIE, ¿no? ¿Qué nos dice con respecto al registro del SIAGIE? En el 1 nos dice que el docente, ¿no es cierto?, debe consignar, ¿no es cierto?, el nivel de logro alcanzado por el estudiante en solo las competencias, ¿no es cierto?, que ha desarrollado o que ha evaluado. Es decir, todas las competencias que desarrolla el docente las va a evaluar. Entonces, en esas competencias se tiene que consignar los niveles de logro, es decir, la calificación A, B y C, según corresponda. En el número 2 nos dicen que todas las competencias del currículo nacional, así como las competencias adicionales que pueda tener las instituciones educativas públicas o privadas, se puede elaborar competencias adicionales en ciertas áreas, ¿no? Ejemplo, de repente en la región Arequipa se puede elaborar competencias con respecto, digamos, al arte del sillar, ¿no?, al uso del sillar, al arte del sillar, y podría ser una competencia exclusiva de Arequipa. Entonces, todas estas competencias adicionales y las competencias todas las competencias del currículo nacional deben contar con el nivel de logro. ¿Eso qué significa? Que los docentes tenemos que planificar durante todo el periodo, es decir, durante todo el periodo, trabajar todas las competencias que están en el Currículo Nacional de Educación Básica. Caso contrario, si falta una competencia, una calificación, el SIAGIE te lo va a rechazar. Entonces tenemos que programar
Es decir, si tenemos un trimestre, en el primer mes una parte de las competencias, en el segundo mes otras competencias y finalmente en el tercer mes debo trabajar todas las competencias que no he trabajado en el primer y segundo mes. Entonces, en todo el trimestre se debe trabajar todas las competencias. Eso es lo que nos indica aquí. En el número 3 nos dice, al final de cada periodo lectivo, o sea, del bimestre o trimestre, se debe consignar, dice, el último nivel de logro alcanzado. Es decir, si yo estoy trabajando trimestre, no debo tomar en cuenta el primer mes, el segundo mes, para poner el logro alcanzado. No se debe promediar. Se tiene que tomar en cuenta la última acción, la última actividad de la competencia, es el nivel de logro alcanzado, el último. Entonces, no promediar, no tomar en cuenta las actividades anteriores de esa competencia, sino es la última actividad, ¿no? Esa se debe registrar, ¿no? De cada competencia, ¿no? Este nivel de logro nos dice que es el que se consignó a cada competencia en el último periodo trabajado. Entonces, a final del año también se pondrá finalmente como nota o calificación anual a la competencia del último periodo trabajado, ¿no? A fin de año. Veamos en el número 4 qué nos dice. Para el nivel de educación inicial, nos dice nuevamente para los niños de educación inicial, el registro se realiza de acuerdo a la siguiente. Nos repite lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo, lo anterior. Ese es el registro en el SIAGIE. Es el mismo registro que nos habla en nuestro registro auxiliar. Entonces, ¿qué nos dice? Para los niños menores de 3 años, ¿no es cierto?, solo se ponen las conclusiones descriptivas. No se ponen las calificaciones o los niveles de logro ADAC. No se pone. Para los niños de inicial de 3 a 5 años se ponen los niveles de logro, que son las calificaciones, ¿no? A, D, A, B y C. Además, se pone las conclusiones descriptivas para los que obtienen C. Entonces, no olvidarse. Y en los demás casos, puede ponerse conclusiones descriptivas cuando el docente lo vea por conveniente. Veamos el 5, nos dice, para los de educación primaria, tanto de básica regular y educación básica especial, se registran los niveles de logro alcanzados, ¿no? Y también conclusiones descriptivas para los que tienen C. En caso contrario, si tienen otra evaluación, se registran las conclusiones descriptivas cuando el docente lo vea por conveniente. Veamos en el 6, ¿qué nos dice? Nos dice que se consignarán las competencias vinculadas a la comunicación, ¿no? En 3 áreas diferentes de ser el caso. ¿Cuáles son esas 3 áreas diferentes? Mejor vayamos aquí de frente al ejemplo. En el caso, por ejemplo, que yo trabajo en un colegio de habla castellana. Entonces, comunicación en lengua materna, aquí le pondremos castellano, ¿no es cierto? Ahí le pondremos castellano. Si yo trabajo en una institución educativa bilingüe, intercultural bilingüe, entonces aquí comunicación de lengua materna será la lengua originaria, ¿no? Quechua, ¿no? Chipivo, no sé. Veamos, en la B, ¿qué nos dice? Comunicación en segunda lengua. Entonces, si yo trabajo en castellano, en una lengua castellana, entonces aquí no hay segunda lengua. Entonces le pongo un guión, es lo que nos dice aquí. Póngale un guión, porque no hay segunda lengua. En el caso de que trabaje en un colegio bilingüe, la segunda lengua será el castellano, ¿no es cierto? El castellano. ¿Por qué? Porque la primera lengua es la lengua originaria. También aquí, para los colegios, tanto privados, estatales, que trabajan en otra lengua, es decir, digamos francés, hablan el francés, siempre en cuando que hablen, ¿no? Que desarrollen todas las áreas en francés. Ahí se establece que aquí segunda lengua es francés, que es diferente del inglés.
dice una lengua diferente, extranjera diferente al inglés. En la C nos habla sobre el inglés como lengua extranjera. Pondremos inglés de acuerdo a la modalidad, inglés primaria, inglés secundaria. Y en la número 7 nos dice: las instituciones educativas públicas y privadas deben registrar en el SIAQUIE la información mencionada en los numerales precedentes por periodo. Aquí nos dice: todo lo que hemos hablado se tiene que registrar por periodo, es decir, por bimestre o trimestre, ¿no? Es lo que nos aclara aquí. Bien, amigos, hasta aquí este video, cuarto video. Al próximo vamos a desarrollar la que sigue, ¿no? Las condiciones para la promoción, recuperación pedagógica y permanencia del estudiante en el año académico. Muchas gracias, hasta la próxima vez.